Al fin y al cabo tú dijiste que si en algo ha de gloriarse el hombre es en conocerte y en entenderte. Que seas tú abriendo nuestro entendimiento, Señor, para conocer en profundidad, Señor, tu obra y tu persona. Gracias por tu presencia a través de tu palabra en medio nuestro, en el nombre de Jesús. Amén. Una vez más el título, por favor. ¿Fue Cristo el diezmo del Padre? Y claro, si yo planteo esto, ¿me la ponéis por favor? ¿Fue Cristo el diezmo del Padre? Gracias. Ok. Yo sé que automáticamente, invariablemente, uno tal vez, porque estamos muy acostumbrados a hacer ¿qué? A echar cuentas. Y entonces tal vez estamos haciendo cuentas. ¿Qué es lo que Fernando quiere decir? Está queriendo decir que que el Padre tenía 10 hijos y que nos dio uno al ser el diezmo del Padre. O está queriendo decir tal vez, y esto es algo nuevo dentro de nuestros conceptos teológicos, que tal vez Cristo representa el 10% de toda la plenitud de Dios. O sea, que a lo mejor de todo lo que Dios es en su plenitud, tal vez Cristo representa el 10% de la plenitud de Dios. Podríamos pensarlo así, porque invariablemente yo sé que estáis echando cuentas. Porque ya automáticamente la mente se va hacia eso en nuestra inclinación humana. Pero es mucho más profundo. Estamos en estos días al compartir y tomando un poquito de referencia a lo que estamos viendo en las clases que tenemos de Instituto Bíblico. Hablamos de comprender o de ver la historia detrás de la historia. O sea, tal vez hay una historia que discurre en la palabra de Dios, como hay una historia de tu vida, pero lo importante no es ser conscientes de la historia de tu vida, sino la historia detrás de la historia de Dios moviendo sus propósitos, ¿verdad? Y ser capaces de comprender que detrás de mi historia hay una historia de Dios, hay un propósito. Igual, ver realmente cuál era la historia detrás de lo que aquí se narra. Pero también hablamos de descubrir los principios, esos principios reguladores que están desde el principio. Y esto es muy importante. Y hablamos, ¿verdad?, que tanto Juan 1:1 como Génesis 1:1 comienzan diciendo: en el principio creó, o en el principio era, dice Juan. Ahora, ¿qué es lo que era desde el principio? Y cuando dice ahí la palabra de Dios en el principio, no está apuntando hacia algo o hacia un tiempo, está apuntando hacia alguien. Ahí se está hablando de alguien. En el principio era, ¿qué es lo que era? ¿Era algo? No, lo que era desde el principio era Cristo mismo. Entonces Dios honrando a Cristo, porque del principio lo que asoma, lo que está y lo que estará, porque todo lo demás desaparecerá, pero permanecerá aquel que estaba desde el principio, Cristo Jesús, el Verbo eterno. ¿Alguien me sigue? Y entonces decíamos que desde el principio tenemos que ver o descubrir cuáles eran los principios o el principio que ponía en marcha ese principio. Sé que me estoy repitiendo, pero es muy importante captar eso, porque a veces, aunque algo está iniciando, nos gusta decir Dios es alfa y Dios es omega, y Dios ha iniciado algo en mi vida, y estamos siendo conscientes de algo que se ha iniciado, pero no estamos siendo conscientes del principio que Dios quiere establecer y regular cuando Él pone en marcha algo. Ver los principios. Entonces, justamente lo que hemos leído ahora es la primera vez, es el Génesis del diezmo. Es la primera vez que aparece, es el principio de esta palabra, la primera vez que asoma y que vemos o que se revela, insisto, es la Génesis del diezmo, la primera vez. Y es importante porque luego con el tiempo es el problema que hay, se desvirtúa. Se ha desvirtuado, pero es importante conocer cuál era el principio que regulaba cuando desde el principio vemos que asoma y que se manifiesta el diezmo. ¿Qué significaba? ¿Qué implicaba?
Invariablemente, si mencionamos o si pensamos en esa palabra, siempre estamos calculando, siempre estamos echando cuentas. ¿Y cuántos son conscientes? ¿Cuántos saben que Dios nunca ha echado cuentas? Si Él hubiera echado, lo que vamos a acercarnos a la mesa del Señor luego, después, ¿tú crees que Dios aquí estaba echando cuentas? ¿O será que nos dio una décima parte de Él? Esto representa la plenitud de la entrega. Es la mesa de la comunión. Yo entro en comunión. ¿En comunión con qué? Dios se ha entregado completamente y se espera que yo entre en comunión completamente a través de mi entrega con Él. Encontrándonos. No podemos ser aceite y agua o aceite. ¿Tú sabes cuál es, qué ocurre con el aceite y agua? Bueno, pero yo lo agito. Y cuando vengo a la iglesia me agito. Me agito, ¿verdad? Y se mezcla y soy muy espiritual. Pero deja que se calme la cosa. La semana empieza y al final el agua se va por su lado y el aceite se va por su lado. No sé si me entiendes. No se integran. Pero la mesa del Señor, lo que Él es, se tiene que encontrar en mí. Siendo uno, no es aceite y agua, sino una misma identidad. Y en la mesa de la comunión, de la entrega, lo que tiene que haber es entrega por su parte y entrega por mi parte. ¿Me sigue alguien? ¿Pero echando cuentas o entrega y entrega? Ahora avancemos. Principio. Sabemos muy bien que aquí aparece también un personaje. La primera vez que aparece este personaje de Melquisedec. En el Salmo 110 aparece proféticamente, es un salmo mesiánico que apunta hacia Cristo y se está declarando, y ahí ya estaba el sacerdocio arónico de los levitas, pero en el Salmo 110, apuntando hacia Cristo. Versículo 1, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Como decíamos, ¿verdad? Dios está claramente determinado. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Iba a beber esto, pero esto no se bebe. ¿Alguien me puede traer agua, una botella? Según el orden de Melquisedec. Ahora vayamos a Hebreos. El autor de Hebreos está aquí presentando claramente, y lo hemos mencionado en algunos de estos domingos, como el autor de Hebreos sigue mencionando que esto era mejor. Todo aquel sacrificio fue superado por un mejor sacrificio. Todo aquel sacerdocio fue superado por un mejor sacerdocio. Todo aquel templo y tabernáculo fue superado por un mejor templo y tabernáculo. Y aquí en Hebreos, vamos un momento a Hebreos, como se está hablando justamente de entender ese llamado, ese sentido de ser. Gracias. Hebreos capítulo 5, versículo 6 dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, versículo 10. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y la clave la encontramos después en el capítulo 7, que solamente vamos a leer los primeros 4 versículos. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de días de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanecerá sacerdote para siempre. Luego se nos invita a considerar, ¿verdad? Cuán grande era este a quien Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ahora es interesante, insisto, enseguida uno en esa cabalística que hemos desarrollado, uno echa cuentas.
y uno simplemente intenta llegar a un resultado echando cuentas. Pero tenemos que entender lo que ocurrió cuando, insisto, tenemos que descubrir el principio que desde el principio asoma, el principio regulador. Y hermanos, tenemos que entender que, bueno, hemos leído que Melquisedec salió a Abraham para bendecirlo ¿con qué? ¿Qué llevaba en la mano? Pan y vino. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo. Y bendijo a Abraham. Y entonces hay un proceso de adoración. Y lo que implica diezmo, amados, no es otra cosa que adoración. La raíz, el sentido primario, el principio regulador del diezmo no es otra cosa que adoración. Luego después con Moisés, cuando había una necesidad, porque es cierto que de todas las tribus de Israel, solo una se quedó sin tierra, solo una no tuvo herencia con la tierra, la tribu de Leví. Y había que ser sostenida y bueno, todos los demás tenían que dar el diezmo. Tenían que dar el diezmo, la 10ª parte de lo que obtenían para el sostenimiento del templo y el sostenimiento de esa tribu que no había recibido herencia. Y ahora bien, ahora sí, ya empezamos ahora mucho más religiosamente hablando a echar cuentas, que incluso nos encontramos en el tiempo de Jesús hablando de los fariseos, que incluso diezmaban lo más mínimo, el comino, la menta, cualquier cosita la diezmaban porque cumplían, porque hacían cuentas, porque aritméticamente tenían que cumplir y habían perdido el principio. Y el principio era no simplemente cumplir con la aritmética, sino volver a la adoración. A Dios no le interesa, Dios no necesita que le demos nada. Él quiere ser adorado, o sea, ¿cuándo es adorado? Cuando es reconocido. Y lo que estaba ocurriendo es que, oye, estamos cumpliendo con cabalidad, somos fieles al dar el diezmo en lo más mínimo, pero has perdido la adoración. El diezmo no implicaba simplemente que eches cuentas. El diezmo en su origen implicaba una forma de adorar. Sale al encuentro de Abraham y lo bendice. Y Abraham, al hacer esto, lo que está es adorando, está reconociendo. Fíjate que incluso el sacerdote Melquisedec dice unas palabras que luego se encuentran en la boca de Abraham. El Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra. Qué interesante. Pero implica adoración. Yo hace tiempo creo que me equivoqué, más o menos. Pero hace unos años, ¿verdad? Yo hablando sobre el diezmo, yo sé que después alguna persona me escuché o me decía, bueno, no me decía porque luego no te dicen, me encuentro de rebote. No, porque yo es cierto, si me pongo literalmente hablando, no encuentro el diezmo en el Nuevo Testamento. No lo encuentro. Pero hermanos, eso no invalida, porque desde el principio yo veo que asomó, no bajo la ley de Moisés, sino bajo el ministerio de Cristo, porque fíjate, proféticamente Melquisedec sale al encuentro de Abraham ¿con qué? Con pan y vino. Cristo nos dejó 2 ordenanzas, algunos llaman sacramentos. Nosotros no utilizamos la palabra sacramentos, sino ordenanzas. La primera ordenanza, lo que ocurrió con estos jóvenes: el que creyere y fuere bautizado. ¿Por qué me bautizo? Porque el jefe lo ordenó, punto. Él lo ordenó. ¿Por qué hago esto? Porque Cristo Jesús lo ordenó y lo estableció, para que continuamente vayamos a entender que hay una porción. Pero ¿sabe lo que aquí hay? Es una adoración. Es la expresión de la adoración de Cristo hacia el Padre. Y no sé si ponerlo de esta manera, pero también Cristo fue sacrificado a tus pies. No que te adorara, pero fue sacrificado a tus pies para adorar al Padre. Ese sacrificio completo. Ahora te pregunto, ¿cuántas cuentas ves aquí? ¿Cuántos cálculos ves aquí? ¿Dios se entregó calculando? ¿Dios se entregó haciendo cuentas? ¿O Dios se entregó sin reserva y sin condición completamente? Es la mesa de la entrega, es la mesa de la adoración, es la mesa de la comunión.
y vengo a tener comunión con Él en la mesa. Y para tener comunión completa tenemos que ser de un mismo espíritu, de una misma carne. Y no puede ser que Él se entregue completo y yo vengo a la mesa haciendo cuentas, echando cuentas. ¿En qué medida me entrego al Señor? Yo sí quiero esto, pero esto no. Este es mi tiempo, esta es mi vida. No, yo sí quiero los domingos y creo en Dios, pero el resto del tiempo yo vivo como a mí me da la gana, porque he echado cuenta, me interesa más esto que esto. ¿Me entiendes o no? Y estamos continuamente en nuestra mente religiosa echando cuentas. ¿En qué medida? Y esto es lo que Dios confrontó. Oye, estás cumpliendo con esto, pero has dejado de entender que lo que implicaba el diezmo es una adoración. ¿Fue Cristo el diezmo del Padre? Te digo sí. Porque no habla de echar cuentas, habla de entrega. Habla que detrás de lo que Él dio, lo dio todo. ¿Cuánto pan vas a coger hoy? ¿Cuánto pan vas a coger hoy? O alguno diría, oye, me meto 5 en el bolsillo porque tal vez mañana no tengo. ¿Sí? ¿Te quieres llenar los bolsillos? ¿Piensas que te va a faltar mañana? Pero solamente vas a coger un cachito. Y es cierto, porque esa porción representa a Dios. Pero detrás de esa porción hay una entrega completa. Y Dios me está diciendo, detrás de esa porción lo hay todo. No me estoy dando con medida, me he dado completamente. Mi porción es Jehová, de su plenitud tomamos que todos, gracia sobre gracia. ¿Me faltará mañana? ¿Quieres que como el maná acumular en los bolsillos? ¿O piensas que Dios será fiel? Porque, hermanos, Él se entregó a tu vida completamente. En la mesa de la comunión, Él los entregó con reserva ni echando cuentas. El diezmo implicaba, desde el orden de Melquisedec, implicaba y estaba gritando el principio que regulaba ese principio que empieza a aparecer ahí. Me entrego completamente. Es tomar una parte, pero esta parte representa un todo. ¿Por qué sabemos que Moisés dio el diezmo? ¿Tú crees que Abraham, ¿tú crees que Abraham estaba echando cuentas? ¿Tú crees que alguien que echa cuentas después va a decir lo que le dijo al rey de Sodoma? Cuando viene el rey de Sodoma, lo mío. Y dice Abraham, he levantado la mano delante de Dios. No sé si implicaba he jurado o he puesto a Dios por testigo, que ni un cordón me voy a llevar. Para que no se diga que tú me has enriquecido, porque yo no dependo de ti, dependo de Dios. Y la porción de Jehová, como dice la Biblia, mi porción es Jehová. Cada día Él me sustentará. Y le podemos gritar al príncipe de este mundo, al príncipe de Sodoma, tú no me enriqueces. Yo no vivo echando cuentas. Yo lo que estoy haciendo está representando que todo es de mi Dios. Y todo de Él es mío. Él me bendice. ¿Qué? Y salió con pan y el vino. Proféticamente, el sacerdocio de Melquisedec estaba ya declarando lo que Cristo Jesús haría. Tomad, comed, este es mi cuerpo. Pero mi cuerpo estará hoy, mañana, porque me he dado sin reserva. ¿Alguna vez alguna persona ha dudado de si Dios te puede volver a perdonar? He pecado tantas veces. No soy digno. Es cierto, no eres digno. Pero lo increíble es que se dio sin reserva y sin echar cuenta. 70 veces 7, 1,000, 1,000,000 de veces 7. Si vienes a la mesa, siempre me vas a encontrar completo. Siempre. Cuando tú tomas algo, una porción, esa porción te está gritando, todo es tuyo. Que incluso la palabra de Dios nos dice, juntamente nos dio con Él. ¿Cómo no te va a dar con Él las demás cosas si te lo dio a Él? El cielo no echó cuentas. Implica adoración. Oh, los fariseos, hemos diezmado hasta la menta, pero has perdido la adoración. No me interesa, yo no busco esto. Busco tu adoración. Busco que eso que das, igual que tú tomas de mí y lo representa todo, busco que lo que das
está representando tu todo. Yo me he entregado completamente y mañana tengo que dar una parte de mi tiempo a hablar con alguien, dar algo a alguien. Y no estoy calculando ni administrando. Simplemente es una representación de que todo es de Dios. Todo es de Dios. Y cuando diezmo no es una expresión de un cálculo. Es una adoración. Es una adoración. Que todo es suyo. Y no estoy calculando, simplemente es una expresión de la porción de mi entrega completa. Se nos va la vida en el cálculo. Se nos va la vida en la aritmética religiosa. Y en la mesa de comunión, lo que yo me entrego, lo que yo me encuentro, no es un Dios que calculaba. Es un Dios que se entregó. Es cierto que Dios recordaba, oye, traed, pero traed a mi presencia. Yo no necesito nada, pero ven. Pero cuando lo traigas, que sea una expresión de tu adoración y de tu entrega y tu de reconocer y tu saber que tú no dependes del mundo y le podrás decir al príncipe de Sodoma, oye, que no quiero nada, que bastante es mi Dios para cuidarme. Que no se diga de mí que tú me has enriquecido, me he enriquecido. Por eso no voy a vivir tampoco echando cuentas. Yo me voy a arrimar, porque al que a buen árbol se arrima, este rey de Sodoma, me voy a hacer amiguito de él a ver si algo me cae. Perdona, no me interesa nada. Yo sé a quién adoro y sirvo. Por eso Jesús nos enseña, como luego leeremos en 1 Corintios 11, 26. Así pues, todas las veces comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte, Señor, anunciáis hasta que Él venga. La muerte, ¿qué implica muerte? ¿Qué estamos anunciando al anunciar su muerte? Él ya murió. Incluso cuando Pablo, años después, escribe esto, ¿qué estamos anunciando? Estamos anunciando su entrega completa. Tomo una porción, pero lo que anuncio, lo que estoy contemplando, lo que estoy creyendo, es la muerte de Cristo. Y Él se entregó completamente por ti y por mí. Esto es lo que creo. Y es una porción, pero una porción que representa un todo. ¿Cuánto dicen amén? Eso representa. Y ojalá que en esa mesa de comunión no haya aceite y agua, sino que dos materias que se funden en un mismo espíritu. Tu entrega se funde con mi entrega, sin reserva y sin condición. Yo preguntaba a estos jóvenes, ¿tú confiesas en este día que has entregado a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador desde hoy para siempre? ¿O qué le pregunto? ¿Desde hoy hasta las 12 de la noche? ¿O desde hoy hasta que tengas un problema? Uno sabe que uno entra en un compromiso completo y para siempre. Es la mesa de la comunión. Cristo no ha hecho cuentas. Por eso dice la Biblia en Juan que Él es el buen pastor, porque el buen pastor su vida da. La etimología de la palabra pastor viene de pasto. El pastor da su vida porque se convierte en pasto, se convierte en comida. Venid, comed de mi cuerpo. El buen pastor da su vida. Él es el sacerdocio especial. El sacerdocio que hace el mejor sacrificio, y el mejor sacrificio como sacerdote de Dios ante el hombre y el hombre ante Dios es su propia vida. Cristo no es de los que dijo, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. No, Él se entregó, Él lo vivió y se convirtió como sacerdote en el mejor sacrificio. ¿Es Cristo el diezmo de Dios? Sí. En su expresión más genuina y más profunda, porque es la mayor expresión de adoración. Es una expresión, es una respuesta de adoración. Aleluya. Yo adoro, yo respondo, Dios. Y Cristo se entregó en adoración.
Diezmar es una expresión de un todo, no implica parcialidad. Diezmar no implica simplemente echar cuentas. Habla siempre de la expresión de una entrega completa. De una entrega completa. Y diezmar es un acto de adoración. Yo te damos las gracias, Señor, te bendecimos.